Mi querido Gabriel, quería preguntarte, y sé que a lo mejor ya lo has definido, pero en el libro del material del RA hablaban de los errantes, de esas personas que a veces decimos, no nos encontramos o no me siento a gusto en este planeta, no sé qué estoy haciendo aquí. Y él lo definía como que eran los errantes, ¿no? Que estas almas que han decidido volver a encarnar, que como una misión, ¿no? De poder elevar la frecuencia vibratoria de esta densidad, de esta tercera densidad. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Cómo consideras que podríamos identificar a esos errantes que han hecho ese esfuerzo o ese sacrificio, o que estamos haciendo ese esfuerzo, porque a veces me considero también uno un errante más? Claro, gracias. Gracias por la pregunta. Es interesante saber que cada uno de nosotros notamos una, algo que nos distingue en términos de cómo nosotros vemos este mundo. Hay una naturalidad en uno simplemente ser eh, altruista, cariñoso, querer mejorar el planeta. Esto es algo que la mayoría de nosotros tenemos. Hay un fenómeno ahorita ocurriendo que te comento al final para profundizar un poco más entre lo que es este proceso de transición a cuarta densidad. Pero el errante como tal se distingue principalmente por eso, porque tiene una cualidad natural de ver la realidad con ojos de amor, vamos a decirlo así. Y lo que encontramos en el planeta es una situación muy contraria a lo que es amor. Encontramos un planeta que está sumergido en la separación. Y esto es muy desgastante para la visión del errante pasada por el olvido. ¿Qué quiero decir con el olvido? El errante cuando encarna, la mente errante cuando encarna, tiene que pasar por el olvido de simplemente pensar que es un ser separado y vivir como un ser humano. Entonces existe como una especie de ímpetu interno que no puede salir del inconsciente a menos de que sea reconocido por el errante. Y ese ímpetu causa fricción, y es lo que tú reportas, todo el mundo reporta como, no me siento de aquí, porque en realidad tú sientes tu vibración como, somos cooperativos y no hay por qué estar en conflicto, pero estoy rodeado de ello, y mi mente a través del tiempo se ha condicionado a vivir así. Entonces, al momento del despertar de un errante, se comienza a precipitar todo esta sensación de querer volver a esta unidad, de volver a esta sensación. Una de las cosas, un poco, voy a utilizar la palabra desafortunado que ocurre con los errantes, es que inicialmente dicen, ya no quiero vivir más aquí. Este no es mi planeta, aquí no quiero estar, esto es mucha separación. Y esto es lo que Ra llamaría un catalizador que se ha desviado y se ha desvirtuado. Porque el errante como tal, esto no quiere decir que esté perdiendo nada del errante, simplemente que hay algo que potencialmente puede seguir trayendo para su propia experiencia y para el beneficio de los demás. Y eso es entender que esta sensación de separación que tenemos en realidad no es, no tiene ningún tipo de peso sobre nosotros. Entender eso es volver a tu frecuencia natural, es volver a lo que llamamos tu frecuencia, tu vibración de casa, de hogar. Por ende, cada uno de los errantes tiene la susceptibilidad y la facilidad de poder reconocer
quién es, no como errante, sino como el creador único infinito. Y eso es algo que ha estado disponible para todos los errantes, porque tienen esa, como ya dije, sensibilidad o susceptibilidad a poder reconocerlo. Pero la ilusión aquí de separación es muy fuerte y ha sido condicionada a través del lenguaje social que tratamos. Entonces, un errante de por sí es una mente que ya naturalmente reconoce lo que es este proceso que lo que llamaríamos nativos de tercera densidad están en desarrollo y que conocemos que la mayoría de lo que es el planeta, al menos por los números que nos dio Ra, la gran mayoría del planeta sigue siendo de tercera densidad nativos, y los errantes tienden a ser muy pocos, pero eso está cambiando. Esa es la parte que te prometí que te iba a contar. Sí. Pero tú desde el punto de vista de todo el estudio que has hecho y todo lo que ya has integrado, desde el camino directo que también tienes como tu taller, ¿cómo definirías esta parte del no dualismo? Sí, es una pregunta más que nada para responder filosóficamente, porque estaba expresando últimamente la imposibilidad de uno poder conceptualizar lo que es. Y esto es algo que no es muy ajeno a nosotros. ¿No? Necesitamos, en realidad, profundizar de manera esotérica en conceptos profundos como para entender que mi descripción de un árbol nunca va a ser, jamás, por más que lo pueda escribir con mayor detalle, jamás va a ser la experiencia del árbol. Y la experiencia del no dualismo es algo que no se puede conceptualizar. Sin embargo, como todo artista, lo que hacemos es crear una ilusión a través de ya sea pintura o verbalmente de lo que estamos viendo. Y lo que el místico ve a través de la no dualidad es el hecho de que la esencia, y esto es algo que Ra también explica en un lenguaje un poco más complejo por razones que podemos adentrar si quieres, que es la pureza con la que quisieron entregar la información. Por eso es que tiene un lenguaje, un vocabulario que tiende a ser bastante denso. Pero en esencia se extrae la misma enseñanza básica mística de saber que la esencia de la realidad es la conciencia. En pocas palabras, no existe nada que esté desconectado de la conciencia. Y esto es algo que podemos revisar en nuestra propia experiencia. Cualquier persona que esté viendo esto ahorita se dará cuenta de que todo lo que sabemos de la realidad son percepciones. Esas percepciones son, digamos, los 6 sentidos que conocemos en antaño, la antigüedad en realidad, que son nuestros 5 sentidos corporales y el sentido de la mente, que es el que abstrae en esencia lo que estamos percibiendo. Pero detrás de todas estas percepciones hay una conciencia de ello. Y a diferencia de las percepciones, que es lo que nosotros distinguimos como forma, ya sea forma visual o forma auditiva, vibración, lo que conocemos en metafísica como vibración, la mente también percibe vibración únicamente. Pero detrás de la mente, detrás de todo, existe algo tan simple como es nuestra conciencia. En pocas palabras, nosotros estamos conscientes de todas nuestras percepciones, incluyendo las mentales. Y la gran diferencia entre conciencia y percepciones es, como ya dije, las percepciones vibran, cambian, están en constante flujo. A diferencia de la conciencia que la percibe, es permanente. Y ahí es donde entramos a, digamos que toda la parte que suena un poco misteriosa y difícil a veces de conjeturar, que el mundo es una ilusión. Es una ilusión únicamente porque está cambiando constantemente y por ende no es lo que aparenta ser, pero su esencia en realidad es la conciencia. Eso es algo que podemos comprobar todos. Entonces, a través de esto que, de nuevo, conciencia no es más que una palabra, pero la experiencia de estar consciente es algo real, ¿sí? Y por eso es que es tan sencillo indicarle a la persona que la conciencia, aquello que es la base de todo. Y lo podemos experimentar. Ese es el elemento, por llamarlo de alguna manera, que está conectando básicamente todo. Y es algo comprobable. Esto no es algo que
digamos, opinamos o es una teoría o sacamos hipótesis basadas en observación, es que todo está vinculado a la conciencia. Y, y no es nada más, digamos, que los místicos, por ponerlos como en una especie de categoría, quienes vieron esto, sino los mismos padres de la física, como Einstein, Planck, Bohr, todos ellos supieron esto y dijeron, no hay nada más allá de la conciencia. Todo lo que investiguemos en realidad es un resultado de la conciencia. Entonces, ahorita creo que estamos en una época de recuperar muchos aspectos de lo que es nuestra percepción de la realidad y lo que estamos viviendo. Pero más importante para el buscador espiritual, entender que aquello que estamos explorando en esencia y eso que buscamos con tanta pasión, en realidad es el ser, no es algo externo, es a nosotros mismos. Y esto es una investigación que me parece que todo el mundo se merece tener, todo el mundo debería explorar como buscador y que no es difícil, no requiere ningún tipo de requisito previo ni conocimiento avanzado. De hecho, es la base, el fundamento de cualquier buscador. De modo que, mira, para responder la pregunta de una manera sencilla, el no dualismo, digamos que es una investigación, y esa investigación está basada en el yo, en lo que soy. Cuando la llevamos a fondo, la investigación del yo, nos damos cuenta de que aquello que yo soy, porque estaba hablando hasta todo este momento, Liz, estaba hablando sobre cómo todo es conciencia, pero la conciencia y yo, ¿qué diferencia hay entre eso? Lo acabo de aludir bastantes veces. Lo único que sé de mí es la conciencia de lo que soy. Por ende, en el fondo, yo soy la conciencia. Por ende, yo soy el universo, yo soy Dios, yo soy todo. Y esto sin tener que recurrir a ningún libro, a ningún texto, a ninguna explicación avanzada, sino simplemente el reconocimiento de saber yo soy. Y esa es la esencia de la meditación en sí. Así que espero que eso responda y si no, por favor, pregunta. Yo te hago una última pregunta, mi querido Gabriel. Cuando hablamos de todo este tema de, bueno, de la cosecha, de los que han despertado, de los que no, ¿tú crees que los catalizadores como tal, que son estos estímulos neurales bueno, que tenemos o se nos da a cada uno de nosotros para acelerar ese proceso evolutivo interno, aparte de que de pronto tengamos esa parte del espejo, ¿no? De que a veces nos vemos también reflejados en otras cosas y eso nos activa también los catalizadores. ¿Tú crees que hay algún catalizador que se esté dando a nivel general? Porque claro, estamos hablando de que ahí se está cambiando la frecuencia, que ha cambiado la sintonía. También puede ir de la mano un catalizador general para que se hayan hecho estos movimientos masivos. Tú dices a nivel planetario Sí. como sociedad. Sí, exacto, sí. Diría que hay varios catalizadores globales. Y con la palabra global, entonces estamos hablando en esencia de algo que está impactando la mayoría del mundo. Me parece que hay un par de catalizadores muy visibles dentro de lo global. Es algo que he estado hablando también en mi contenido. Y es qué es lo que ha estado oculto hasta ahora dentro de nuestra percepción. En pocas palabras, imagínate que vivimos en una casa y que bueno, yo vivo en una casa y por primera vez me estoy dando cuenta de qué es lo que ocurre en la casa. ¿Por qué hay limitación de comida de esta manera y por qué hay regulación
qué hay electricidad y por qué hay todo este tipo de cosas dentro de mi casa que yo no sabía por qué. Y cuáles son los motivos y las razones. Eso está ocurriendo a nivel físico y metafísico, perceptualmente. A nivel físico nos estamos dando cuenta y está saliendo de las sombras todo lo que es este reconocimiento de que hemos estado bajo la sombra de lo que son gobiernos, controles, instituciones, corporaciones, todo lo que ha regido en esencia el planeta de manera inconsciente. O sea, el planeta estando de manera inconsciente ha dominado lo que es el movimiento y las decisiones que se toman. Ha habido una manipulación bastante fuerte y esto está saliendo a la luz. No es nada nuevo porque se ha reportado desde antaño, sí, pero nunca había sido tan fácil hablar de esto como ahora. Y por eso es que estamos viendo en todas partes, y tú ves, me refiero a lo que es la reacción colectiva que estamos teniendo hacia el horror de las cosas que están ocurriendo detrás del telón, que ahora son más visibles. Eso es algo que tiene que limpiarse a través del tiempo, en instituciones, en corporaciones y todo el resto de lo que está rigiendo nuestro sistema, de que tenemos un sistema monetario, todo lo que ahora suena primitivo para nuestra conciencia colectiva. Así que eso es un catalizador global que está en proceso, es lento, va a tomar tiempo, pero todo el mundo lo está viendo de una u otra manera. En el 2020 tuvimos un gran impulso para poder ver esto más, una especie de latido fuerte o relámpago de luz para ver todo lo que está ocurriendo detrás del telón. Sí. Y va a seguir ocurriendo. Por el lado metafísico tenemos que por primera vez en la historia, después de mucho tiempo, estamos descubriendo todo lo que son nuestros legados antiguos de exploración dentro de lo que es lo metafísico. Ahora, la represión espiritual que ha ocurrido en el planeta es muy similar a la que ha ocurrido en términos de dominación social y cultural. Porque metafísicamente hemos estado dominados bajo las instituciones religiosas. Tenemos a más de la mitad de la población, mucho más de la mitad de la población, regida bajo el cristianismo y el islam. Religiones muy fuertes que han tenido una mano muy dura en términos de lo que se puede y debe hacer. Sí. Y el punto que quiero señalar aquí es que esto ha causado que las personas, los místicos, hayan tenido que ocultar en esencia su propio ser. Y por eso es que en el Oriente, donde no ha estado el islam y el cristianismo, ha surgido mucho más esta cultura del no dualismo o el misticismo como tal, y es considerado como algo natural y normal. Pero ahora el Occidente, hablando de manera general, porque todo el globo terráqueo está lleno de esta sociedad moderna, está despertando hacia lo que son estas capacidades psíquicas y lo que es la metafísica, viajes astrales y todo esto. Esto es algo que también está disponible, que se ha reprimido durante mucho tiempo. Ese es otro catalizador muy fuerte que está teniendo y lo estamos viendo, pienso que está vinculado con lo que es el despertar entre todos. Estamos despertando hacia lo que ocurre de manera física, oculta, detrás del telón, y también la parte metafísica, astral y todo lo que conocíamos que afortunadamente en el Oriente tenemos miles de años explorando esto. Y como conclusión a esto, que es lo que me gusta llevar, es que tenemos que explorar ambas. Vamos a explorar ambas. Pero mi enfoque ha sido únicamente hacia qué es lo que queda luego de que hayamos explorado todo eso y qué es lo que lo está explorando, que es mi dedicación y mi devoción hacia lo que es explorar el yo como el creador absoluto que es, que no depende de una sociedad que esté cambiando y que requiera un nuevo sistema económico y que yo tenga que hacer. No dependo de eso y tampoco dependo de lo que son mis poderes psíquicos o lo que yo pueda hacer en el astral y todo esto, sino quién soy yo ecuánime en este estado donde simplemente puedo estar y toda mi experiencia es filtrada a través de lo que es la conciencia pura. Esa es mi dedicación y lo que me parece que es lo más importante, porque refleja lo que es el buscador honesto y sincero espiritual, que es querer conocerse a sí mismo como la base de la realidad. Así que
si bien lo que yo hago no es el catalizador global ahorita, es algo que me encanta hacer y adoro poder trabajar con las pequeñas porciones de la población que estén interesadas en esto. Pero veo como catalizadores globales, al menos desde mi perspectiva limitada, veo que esos son los dos grandes catalizadores globales. Y bueno, hay una serie de subcatalizadores que se presentan ahí dentro de cada uno de sus renglones como tal. Claro, claro, por supuesto.